Señores, el, el derecho a la propiedad es un derecho humano, pero es un derecho humano en el que se viven haciendo violaciones y justificaciones. Indudablemente que seríamos injustos si decimos que en los gobiernos PRDistas, ahora PRMistas, que es más o menos lo mismo, se cometen más violaciones. Lo que pasa es que Joaquín Balaguer tenía unos principios rarísimos y decía que si Trujillo se la cogía, no importa que los pobres se cogieran un pedacito más chiquito, y permitía algunas cosas. Era más permisivo, pero había temor a los militares que él lo usaba cuando tenía que usarlo. Ahora resulta que parece que las autoridades están siendo más laxas, es decir, más permisivas en el tema, y los medios tenemos muchas ocupaciones que vienen a denunciar. Por suerte, nosotros tenemos la persona que siempre ha venido y nos ha dicho, hay una ocupación en tal sitio, esa ocupación es legal o es ilegal, no tiene justificación, están utilizando autoridades, utilizan fiscales, jueces, policías, pero a veces se dice, no hay forma de que sea justa esa ocupación. Es una ocupación que pone a pensar mucho la inversión extranjera y la gente no va a venir a invertir en un sitio que cualquiera va y se le mete. Vamos a dejar que Santiago Moquete nos haga dos visiones. La primera es, ¿por qué hay tantas quejas en este momento? Y segundo, ¿cuáles son los casos que él, porque vi que el otro día él habló algo aquí y ayer la Z alguien llamó y lo ratificó? Mira, Julio, el problema de las ocupaciones de tierra tiene mucho que ver con la capacidad de los gobiernos de manejar el tema. Balaguer era un hombre con mucha capacidad de manejarlo. Las invasiones de Balaguer estaban controladas. Entonces, él sabía, sobre todo cuando él iba a hacer política, cuando él comenzaba con su reelección, había los espacios. Con los PRDistas la cosa siempre fue diferente, porque los PRDistas, en esa democracia, en ese democratismo PRDista, el PRDista él es el militante que más perjudica a su propio gobierno, porque eran incontrolables. ¿Y entonces, el PLD cómo lo manejó? No, el PLD tenía más control, por lo menos de su gente. Claro, hay una estructura política que favorece mucho el proceso de invasión. Por ejemplo, en las comunidades hay diputados, senadores, hay síndicos que son electos. Desde que un politiquito es fiscal en la comunidad, ya él entiende que está rankeado para un cargo público de elección, posiblemente diputado. Entonces, desde ese momento, distorsiona su función de fiscal, no ejecuta las acciones que tiene que hacer la fiscalía contra el que invade una propiedad, porque él quiere ser simpático. Y si tú lo sometes a un invasor y se lo lleva preso, él te lo suelta, ni siquiera le pone una fianza, ni siquiera lo amonesta. Y entonces de esa manera se estimulaban. O sea, hay una estructura política que complica el asunto. Ahora yo hoy... Santiago, ¿qué pasa en estos días? Y perdóname que te interrumpa. Con una información que vi, con 14,000 títulos falsos. No son falsos. No son falsos. Irregulares. Irregulares. Cuando veo el tema de los títulos
y escucho que digo, un título no se puede revocar, después que un título se da, tiene es lo más importante que existe como patrimonio, todas esas cosas. Pero cuando tú lees las razones por las que ese título de propiedad tal vez no es falso, sino que es irregular, yo digo, ¿qué pasó? Tú conoces bien el tema de los agrimensores. Yo leí un poquito y decía que, por ejemplo, hicieron un deslinde, sacaron los títulos y no sacaron la calle. Por ejemplo. No sacaron las calles del o se solaparon con un vecino. O los dos están en el mismo pedazo. Hubo de todo. ¿Qué pasó? Bueno, eso lo discutimos aquí en este programa. Hubo un momento que por el atraso, y ahí vamos a caer en lo de los tres brazos, que por el atraso que tenía el programa de titulación del gobierno, recuérdate. ¿Estamos hablando de 2018? No, estamos hablando del 2012, que arranca el programa de titulación de Danilo. No, pero ese grupo de títulos. Sí, estos son de esa época. O sea, esos son bajo el mando de José Dantes. Okay. José Dantes comienza en el 2012, cuando Danilo gana, a manejar el programa de titulación. En principio, José Dantes, que no dominaba ese tema, se ve muy empantanado y pide auxilio a la Suprema Corte de Justicia para que le permitan tener una unidad especial dentro del Tribunal de Tierra, dentro de mensura y los registros de títulos, para acelerar los procedimientos. Recuérdate que aquí discutimos eso, porque yo vine aquí y yo decía que eso era preocupante porque el programa de titulación del Estado era un propietario igual que yo, igual que tú, y podíamos ser perjudicados porque tuvieran una unidad que se dedicara a trabajarle sus cosas con celeridad. Y aquí está el resultado. Pero cuando tú ves el desglose de esos títulos, yo te quiero preguntar, que tú dices 14,000 títulos, pero yo veo que hay 3 lugares que son más. O sea, en 3 zonas que son más. La mayoría son en Villa Altagracia y esa zona. ¿Qué pasaría con esos títulos? Nombrar un equipo no para... Vámonos atrás. Vámonos atrás primero. No cancelar esos títulos y emitirlos, sino para volver a hacer eso del INDE y regularizarlo. No, vámonos a las causas. Porque no es tan sencillo. Ojalá fuera tan sencillo. Que no hay tierra para todo el mundo. No, ese no es el problema. Vámonos a las causas. Mira, en el procedimiento de titulación, que puede ser saneamiento o deslinde, hay un proceso. Ahí quiero que explique que ese es el origen, eso que tú vas a comentar. Cuando dicen dentro de cuando era carta constancia, era una porción de tierra de 5,000 metros dentro de la parcela tal. Eso es carta constancia. Ahora tiene que decir exactamente esos 5,000 metros, y por eso es que hay doble. A veces dicen, este título está doble porque están uno arriba de otro. Todo el mundo cogió la orilla de la carretera o a orilla del río. Y no es que cogieron, es que hicieron los procedimientos de mensura mal. Y como tenían una unidad dentro del Tribunal de Tierra, esa unidad ayudó a procesar eso rápido, que fue lo que advertimos aquí en este programa, porque lo discutimos. O sea, entonces no es tan sencillo deshacerlo. Por cada caso hay que hacer una litis sobre terrenos registrados en el Tribunal de Tierra para anular lo hecho. Eso no se puede anular por decreto, tiene que ser que un juez dé una sentencia. Y tiene que haber un interesado que mueva la acción pública. ¿Quién va a ser el interesado? No sé, me imagino que el beneficiario del título no va a ser el interesado. O sea, ahí hay un problema sumamente complejo. Aquí tenemos que volver al caso de los tres brazos, porque tiene ese empantanamiento que se produjo en ese programa, tiene mucho que ver con la necesidad de presentar resultados que trajo como consecuencia que quisieran los 5,000 títulos que tenía José de Paul para presentarlo como... Dámele para atrás, comienza otra vez. ¿Qué fue lo que pasó? Mira,
en un determinado momento se encuentran empantanados. Aquí en este programa les sugerimos que en vez de hacer deslindes individuales, que era un trabajo enorme, hicieran procesos de subdivisión dentro de parcelas grandes, porque todas las parcelas del CEA eran parcelas grandes, lo que hubiera que subdividirlas, y su calle. Entonces, pero ellos se fueron, en principio, por la inexperiencia de José Danté, que no dominaba el tema, se fueron por los deslindes individuales. Un trabajo enorme. Y entonces ahí un agrimensor viene de allá para acá, otro de aquí para allá, se solaparon, hay de todo. Entonces, el programa no caminaba. Entonces se inventan que la Suprema le permitiera tener una unidad dentro del Tribunal de Tierra para sus trabajos. Y aquí advertimos que eso podía ser perjudicial para el propietario privado, porque el Estado es un propietario igual que yo. Y cuando el Estado tiene una unidad ahí adentro, procesándole lo suyo, puede estarme perjudicando a mí, que tengo una propiedad ahí. Claro. ¿Tú entiendes? Es ahí donde estuvo lo malo de eso. Cuando el presidente de la Suprema era Mariano Germán, hubieron unos choques porque Danilo insistía en que esa unidad tuviera un apoyo adentro, y chocó con Mariano Germán en ese sentido, que lo vio de otra manera. Pero con el cambio al presidente actual de la Suprema, le abrieron las puertas para que se pudiera hacer de esa manera. Y entonces, todo eso generó una serie de irregularidades, que hay un montón de títulos que no se pueden dar, pero que tampoco se pueden anular si no se hacen. O sea, hay que hacer 14,000 procesos de juicio. Un proceso por cada título. Un juicio por cada. Sí, porque aquí Claro. el título es una unidad individual que te tocó a ti. No, y que tu lindero es el tuyo, no el Sí, del otro. exactamente. Tú ves- Entonces hay que hacer un juicio por ti, un juicio por el vecino, un juicio para que se puedan ser anulados. Porque eso es lo que dice el debido proceso. Pero entonces los títulos de los tres brazos son buenos. No, bueno, pero sí, ¿quién ha dicho que no? Bueno, por eso que te estoy diciendo. Son buenos. Ahora, que la Porque ahí sí se hizo bien. Sí, pero que la motivación del decreto, queriendo incautar los títulos de tres brazos dentro del programa reeleccionista de Danilo. Recuérdate que llegó a haber un spot que iba a salir, que llegó a hacerse, que iba a salir para la reelección de Danilo con los tres brazos. Yo lo vi, se filtró. Y mira que la gente nada más trae dos brazos. ¿Eh? Que una persona nada más trae dos brazos. ¿Tú entiendes? Mira, Thiago, yo quiero que yo no sé dónde tú estabas en ese momento. Realmente no te conocía. En los años 80 y algo, que fue que se hizo el primer decreto de titulación así masiva con la gente de la reforma agraria. Sí. Y te lo digo porque quien habla, como dice Marcelino, fue que redactó el decreto. Lo primero que se averiguara era de quién son esas tierras. Decían del CEA. Bueno, pues eso hay que coordinarlo con el CEA, a ver qué pasa con eso. Y habían privados. Yo fui a Santiago una vez, el proyecto de los Bermudas. Habían muchos. La mayoría de los casos que se notaron en ese momento para iniciar la titulación era que eso no se había pagado. Sí, ese fue el problema. principal problema. El otro era que había títulos madre de esos que estaban hipotecados por los antiguos propietarios que no se le había pagado. Hicimos un inventario en esa ocasión. Entonces, veo... Yo trabajaba en reforma agraria. Bueno, había un señor de Valverde Mao que era un técnico muy bueno en materia de titulación y eso, era un agrimensor, un muchacho joven, pero se me olvidó el nombre, que era se sabía el instituto así. El mejor estaba en San Francisco de Macorís, era un señor
Ay, ¿cuál era el apellido? Que sea. El tema es que a mí me extrañó siempre sobremanera esos miles y miles de títulos. Admiraba la acción porque digo, bueno, pero esta era una cosa que siempre se aspiraba. Pero parece que aún con la georreferenciación y con todo ese tipo de cosas tecnológicas que han avanzado, no es tan fácil. En esa época... ¿Cuál es el punto que tú quieres hacer llamar la atención hoy? No, lo más importante de esto es el grave problema que se constituyen el echar hacia atrás esos 14,000 títulos. Porque es una litis por cada título, para que haya una sentencia que devuelva eso hacia atrás. Y segundo, la lección aprendida, porque para algo debe servir. Pero otra cosa, un decreto no puede anular un título. No. Es el caso de los tres brazos. Porque si así fuera, nos anularan los derechos de propiedad cada vez que tú le caes mal a un gobierno. Por ejemplo, hay un caso. Federico Velázquez era el vicepresidente con Horacio Vázquez. Trujillo no le tenía tanto odio a Horacio Vázquez como le tenía a Federico Velázquez. Cuando Trujillo da el golpe, fíjate que Horacio Vázquez se queda en el país, viviendo en Santa Paz, y muere en el país. Federico Velázquez sale al exilio y muere en Venezuela. Federico Velázquez era el dueño de todas las tierras, o no de todas, de la mayoría de las tierras donde se fundó el ingenio Catarey, que están ahí todavía. Una gran parte la compró donde se sembraron las chinas, cítricos ricas. Rica. Se la compró, me recuerdo. La arrendó al CEA. Sí, no la arrendó al CEA, no. De ahí se desalojó a un grupo de gente que metió Blanco Peña. Y se le vendió. Vino la hija de Federico Velázquez de Venezuela. La conocí en la oficina de Luis Heredia Bonetti. Y le vendieron a Leche Rica ese terreno. Bien. Entonces, fíjate, Trujillo no pudo anularle el título a Federico Velázquez. Usó las tierras, eso sí. Bien. Quiero darte las gracias, pero quiero que te quedes para que oiga esto que te voy a decir. Hay un programa que creo que se va a pasar hoy de síntesis, ¿verdad? Con el doctor Jorge Subero Isa, para que se vea que algo que está diciendo Santiago Moquete, es decir, la persona indicada para el lugar correcto. El gran error de Leonel Fernández, una de las metidas de pata que él no puede discutir, es que él quería a Mariano Germán, presidente de la Suprema. Y resulta que en el Consejo de la Magistratura que vence Subero, en vez de tratar de mantener a Subero como presidente, lo mantiene pero como juez, no como presidente, y nombra a Mariano Germán presidente de la Suprema. No hay ninguna duda, y creo que el mismo Subero coincidiría conmigo en esto, que él lo ha dicho mucho con Miriam, con Berenice y lo digo ahora con Mariano. No hay ninguna duda en que el conocimiento de las leyes de Mariano Germán está por encima, no de Jorge Subero, no, de la mayoría de los abogados dominicanos. Pero una cosa es ser un buen abogado litigante y otra cosa es ser un buen juez. Y Mariano Germán no fue un mejor juez que Jorge Subero, siendo Mariano Germán una estrella en la barra de defensas y de acusados. Entonces, quería decirle lo siguiente, vean ese programa para que vean el por qué yo digo lo de Miriam. Miriam es jueza, Berenice es fiscal. Entonces eso la gente no lo entiende, no lo quiere entender. Esa mujer no está en el lugar que ella se siente bien. ¿Cuántas veces se inhibió? Se inhibió como juez correcta, porque yo soy amiga de Víctor Díaz, cuando era jueza, y ahora se inhibió
porque dijo que era amiga de Víctor Díaz en el caso de Odebrecht. Entonces, va a vivir inhibida toda la vida, porque lo que hay que hacer es buscar que el nuevo Consejo de la Magistratura, con la anuencia de Luis Henry, que es un magnífico juez, maestro de la mayoría, él fue el coordinador de la judicatura aquí muchos años, aunque es joven, acepta entregarle el trabajo a Miriam y se acaba el problema, porque tú no puedes tener un proceso basado en la retaliación y en la tirria que le puede tener una persona a un acusado. Y vuelvo y digo, dejemos que el tiempo pase. Vean ese programa de Jorge Subero, que desde afuera él le dice a Michelle muy sencillo, esa reforma constitucional, mírenla. Y segundo, es bueno que el Poder Ejecutivo tenga su brazo en la justicia. ¿Por qué? Porque el presidente es el presidente del Consejo de la Magistratura. Porque el presidente tenía antes lo que se llama el Ministerio de Justicia. Había un Ministerio de Justicia que defendía. Entonces, nosotros, ahora que estamos bregando con algo que es irreversible, la tierra es complicada, Chago Mosquete tiene la vida entera y tiene algo, siempre ha sido partidario de la titulación. Y cada vez que el gobierno se ha metido en un proceso electoral que ha ofrecido titulación, lo ha comenzado a cumplir, pero Víctor Tió, el señor del PLD. Dante. ¿Eh? José Dante. No, José el otro. El anterior, el de Bienes Nacionales. Aritipo Vidal. Aritipo y José Dante. José no ha pasado por ahí, pero es que hay más barbaridad, porque se lo ha hecho para complacer. Y lo peor es que el Tribunal Constitucional tuvo 3 años complaciéndolo. Ya no pudo aguantarlo más y parió la sentencia. Pero es así. Fue un parto. Mira, y quiero decir, pero Chago Mosquete, que estuvo en los 3 procesos, no está preso ni acusado. ¿Y por qué ese Aritipo y Víctor Tió cayeron presos y tú no? Yo no tuve nada que Porque ver. lo hicieron mal. Claro. Sencillo. Además, tú no eras funcionario. No. Vamos a una pausa.